Se hacían llamar los Bakari, gigantes altos de piel obsidiana con una armadura de placas óseas que crecía de sus espaldas como alas. Gobernaron la mitad del brazo de Orión antes de que la Tierra hubiera lanzado siquiera una nave más allá de Marte. Su idioma se componía de rugidos y chasquidos, un sonido que sentías en la columna antes de entenderlo con el cerebro. Y nos consideraban su presa. Tenía 12 años cuando llegaron sus naves. Lo recuerdo claramente. El cielo se rasgó sobre Yakarta como si lo hubieran desgarrado las manos de dioses furiosos. Todos corrieron, gritaron, se escondieron. Pero no importó. Los Vikari no vinieron a conquistar. Vinieron a purgar. Dijeron que era piedad. Recuerdo a su líder hablando a través de un dron traductor, su voz grave y metálica. Vuestra especie es peligrosa. Os reproducís como alimañas, consumís como una plaga. La galaxia no puede permitirse vuestro caos. Esto es contención. Contención. Esa era su palabra para convertir ciudades en ceniza, para vaporizar hospitales, para derretir bosques hasta convertirlos en cristal negro. Y lo hicieron durante 20 años seguidos. Para cuando cumplí 32, la población humana se había reducido en un 83%. La Tierra ya no era azul. Estaba oscura, llena de cicatrices, fracturada. Y aún así, sobrevivimos. No porque fuéramos más fuertes, no porque fuéramos más listos, sino porque los odiábamos lo suficiente. El odio te da algo más poderoso que la fuerza. Te da obsesión, un propósito. Y cuando lo has perdido todo, tus padres, tu esposa, tus hijos, el propósito se convierte en lo único que te mantiene con el dedo en el gatillo. Fui reclutado en lo que quedaba del Cuerpo de Defensa Global cuando tenía 19 años. La primera vez que vi a un Vikari de cerca, me oriné encima. Medía 2,5 metros, sus ojos eran como vacíos huecos, su voz como un trueno resquebrajándose. Mató a 2 de nuestro escuadrón con un solo movimiento de su alabarda. Lo matamos de todos modos, no porque fuéramos valientes, sino porque lo superábamos en número, porque no nos importaba si sobrevivíamos a la pelea. Ese fue su primer error. Pensaron que el miedo nos mantendría sometidos. Pero no entendían que los humanos no se someten. Reventamos. Después de la segunda década de exterminio, algo cambió. Dejamos de huir. Dejamos de negociar. Dejamos de luchar como soldados y empezamos a luchar como monstruos. Los centros clandestinos bajo Siberia comenzaron a producir armas que no estaban destinadas a defender la Tierra. Estaban diseñadas para borrar especies. Guerra biológica que hacía hervir la carne. Virus tecnológicos que convertían naves estelares en tumbas. Enjambres de IA que podían desnudar un acorazado hasta los huesos en 12 segundos. Nos convertimos en lo que temían, y huyeron. Pero ya era demasiado tarde. Esta no es la parte de la historia donde os digo que salvamos la Tierra. No lo hicimos. La Tierra ya se había perdido. Lo que salvamos fue el recuerdo de lo que significaba ser humano. Significaba venganza. Significaba arrastrar a cada último Vikari de sus mundos trono, viéndolo suplicar en los mismos tonos con los que una vez ordenaron nuestra extinción. Significaba fuego, acero y silencio, del tipo que sigue al genocidio. Eran considerados alfas. Los convertimos en un recuerdo que nadie se atrevería a pronunciar de nuevo. ¿Y yo? Mi nombre es Reed, sargento de primera, superviviente de la purga de Yakarta, exprisionero de guerra, actual operativo de la directiva Blackar, la respuesta final de la Tierra a la arrogancia alienígena. La galaxia creía que conocía la guerra. Nosotros les enseñamos la extinción. La última vez que pisé la Tierra fue hace 9 años. Ya no se sentía como un planeta. Se sentía como una cicatriz. Podías caminar por lo que solía ser Sao Paulo y no oír nada más que el viento cortando a través de los cascarones de los edificios. Ciudades enteras eran tumbas ahora, silenciosas, intactas, preservadas por el invierno nuclear y el vacío de la memoria. Pero ya no había tiempo para el luto. No éramos de los que se lamentan. Éramos de los vengativos. El comando Blackar operaba desde Echelon 3, una estación clasificada enterrada en las sombras de la órbita de Neptuno. Fría, silenciosa y erizada con suficiente potencia de fuego para arrasar una luna. Desde allí,
Rastreábamos los movimientos de la flota Bakari a través de lo que quedaba del espacio conocido. Cazamos cada nido, cada escondite, cada remanente de su otrora glorioso imperio. Uno por uno. Esto era trabajo de extinción. Sin diplomacia, sin testigos, sin supervivientes. Y no era limpio. No como lo hacían ver las simulaciones. ¿Estás listo para esto, Reed? Preguntó Lator mientras nos equipábamos en la bahía de preparación. Era joven, demasiado joven, apenas 23 años, pero había visto más fuego que la mayoría de los generales. Su rostro todavía era demasiado liso, como si la guerra no hubiera tenido tiempo de tallar su firma en su piel todavía. Pero había una frialdad en sus ojos. Ese vacío que solo llega cuando has visto a toda tu familia atomizada frente a ti y ni siquiera tuviste tiempo de gritar. Siempre estoy listo, dije, asegurando las abrazaderas magnéticas de mi rifle de pulsos. ¿Cuál es la operación? Me entregó una tableta. Interceptamos una señal subespacial cerca del borde de Bargassi. Crucero Vicari camuflado. Sin apoyo de flota. Inteligencia cree que es una reliquia del alto mando. Posiblemente una nave del Consejo. Podría ser un nodo de mando. Un nodo, murmuré, escaneando los datos. ¿Estamos hablando de uno de los 7? Darla sintió. Podría ser. De cualquier manera, el comando lo quiere convertido en vapor. Hice una pausa. No me gustaba el exceso de confianza del comando. Los Bakari podían estar huyendo, pero los 7 no eran tus guerreros promedio. Eran semidioses forjados en 100 mundos, envueltos en exoarmaduras que bebían plasma y escupían muerte. Llevaremos a los equipos de asalto Colmillo de Hierro y Echolade, dijo. 20 hombres, entramos y salimos. Encontramos la nave, abrimos brecha, extraemos datos, lo incendiamos todo. Sin prisioneros, sin testigos, repetí. Él asintió. Esa era la manera de la Estrella Negra. El crucero Vicari colgaba inerte en el espacio, orbitando un sol rojo moribundo. Su casco tenía forma de cuchilla, dentado y negro, con símbolos alienígenas grabados en patrones rojos sangre a lo largo de su espina dorsal. Sin luces, sin movimiento, solo silencio. Ese era el tipo peligroso. Nos deslizamos en silencio. Sin propulsores, sin rastro de calor, solo trajes de planeo e impulso, deslizándonos por el vacío negro como fantasmas. Aterricé primero, mis botas sujetándose al casco con un satisfactorio tunk. Mi visor escaneó en busca de signos de vida. Nada. Pero eso no significaba que estuviera vacío. Los Vicari tenían formas de enmascararse, tecnología de camuflaje orgánico, sudarios neurales, interferencia de feromonas. Podían estar a 3 metros de ti y tus sistemas dirían que el pasillo estaba despejado. Hice una seña para abrir la escotilla de babor. Darla sintió. La puerta se abrió con un siseo, revelando un corredor de metal blanco hueso y luces carmesí que pulsaban como un latido. El aire olía mal, a cobre y podredumbre. El tipo de podredumbre que no proviene de la descomposición, sino de la experimentación. Estaban haciendo pruebas aquí, murmuré. ¿Sobre qué? Preguntó uno de los novatos. No respondí. Ya sabía la respuesta. Sobre nosotros. Nos dividimos en 2 equipos. Lideré a Echolade por las cubiertas inferiores mientras Daril llevaba a Colmillo de Hierro arriba. Nos movimos lentamente, rifles en alto, ojos escaneando cada centímetro del corredor. Después de 20 minutos de silencio, encontramos la primera habitación. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Era una celda de contención revestida con tubos de cristal. Dentro de cada uno flotaba una versión diferente de la humanidad. Algunos estaban grotescamente malformados. Algunos tenían extremidades extra, ojos extra. Uno todavía estaba consciente, su boca moviéndose silenciosamente contra el fluido. La piel se le desprendía del cuerpo, los ojos lechosos de dolor. El novato Ames vomitó en su máscara. No mires demasiado tiempo, dije. Esto es solo el principio. Despejamos 5 cubiertas más. Vimos más horror del que podía procesar. Los Vicari no solo estaban experimentando con nosotros. Estaban tratando de ser nosotros. Injertos de ADN, mapeo neural,
cirugía de columna, engramas emocionales implantados en sus propios soldados. Estaban tratando de simular la mente humana, probablemente para copiar nuestra agresión, nuestra adaptabilidad, quizás incluso nuestro instinto para la guerra. Nos temían, así que intentaron convertirse en nosotros, y eso los rompió. En el núcleo de datos principal, encontramos al último miembro de los 7. Su nombre era Kyle Ren. Al menos así lo llamaban los registros de datos. 2,5 metros de altura, armadura fusionada a su carne, mente conectada al núcleo de la nave. Sus ojos se abrieron en el segundo en que entré en la cámara. «Llegas tarde», dijo, su voz como cristal agrietado y tristeza. «Estás extinto», respondí. Él sonrió. «Quizás, pero tú también lo estarás». Se movió rápido, más rápido de lo que algo de ese tamaño debería moverse. Mi segundo al mando, Reyes, recibió una púa en el pecho antes de que pudiera parpadear. Los otros abrieron fuego, ráfagas de plasma iluminando la habitación como una tormenta eléctrica. Kyle Ren lo absorbió, se alimentó de ello. Pero se equivocaba. No éramos como él. No luchábamos limpio. No luchábamos con honor. Activé el virus neural en mi muñequera. Una especialidad de la Estrella Negra. Pulsó a través de la habitación como un chillido, cortocircuitando cada conexión neural viva no codificada para el ADN humano. Kawaii gritó, cayó sobre una rodilla, convulsionando mientras su propia mente se volvía contra él. Luego me acerqué y le metí 3 disparos en el cráneo. Su sangre ni siquiera era roja, más bien como aceite negro. Espesa, fría, sin vida. Y así, otro dios cayó. Para cuando el equipo de Darrow se reagrupó con nosotros, la nave ya estaba comenzando a colapsar. Habíamos activado su sistema de seguridad. Protocolo de código Vicari. Si es capturado, destruir. Apenas llegamos a las cápsulas de evacuación antes de que todo el crucero se plegara sobre sí mismo, desapareciendo en una mini singularidad. Pero habíamos hecho lo que vinimos a hacer. Registros de datos, ubicación de cada último escondite Vicari, coordenadas de sus colonias ocultas, incluso reservas de cría. Pensaron que habíamos venido a matar un fantasma. Pero habíamos venido a terminar un linaje. De vuelta en Echelon 3, el comando nos interrogó en silencio. Sin aplausos, sin elogios, solo un asentimiento del director. Luego, de vuelta al trabajo. Así eran las cosas con Blackar. Sin medallas, sin desfiles, solo la satisfacción de saber que algo más en el universo nunca volvería a arrastrarse. Pero esa noche, no dormí. Ninguno de nosotros lo hizo porque en los registros, encontramos algo más. Un archivo. Geneco, variante humana 92. No era sobre los Vicari. Era sobre nosotros. Experimentos realizados no por alienígenas, sino por humanos sobre otros humanos en lo más profundo de nuestras propias flotas. Un proyecto enterrado tan profundo que ni siquiera tenía un departamento listado. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto ya no era solo sobre extinción. Era sobre en qué nos estábamos convirtiendo. Habíamos pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir. Olvidamos en qué nos estábamos convirtiendo para ganar. Y quizás, solo quizás, los Vicari no estaban equivocados. Quizás la humanidad realmente era demasiado peligrosa para dejarla sin control. Pero no tenía tiempo para preocuparme por la moralidad. Otro objetivo, otra operación, otro fuego que encender en la oscuridad. Porque si no quemábamos a los Vicari hasta el último átomo, alguien más vendría y terminaría lo que ellos empezaron. Y esta vez podríamos no ser la última especie en pie. Así que seguimos adelante. Seguimos matando hasta que las estrellas estén en silencio, hasta que incluso el recuerdo de los alfas sea ceniza en el vacío. Solía creer que el enemigo estaba ahí fuera, con garras, blindado y alienígena. Ahora no estoy tan seguro. 3 días después de la operación Kyle Ren, fui convocado al tribunal interno de Blackar. No como testigo, no como soldado, sino como un activo bajo revisión. Esa es la forma educada de decir, creemos que sabes demasiado. Y cuando Blackar piensa eso, no te degradan, te hacen desaparecer. Me pusieron en una sala de interrogatorios de baja temperatura. Sin ventanas, sin reloj,
Sin sentido del tiempo, solo una mesa, 2 sillas y un hombre llamado Comandante Thorne sentado frente a mí como si fuera el dueño de mis recuerdos. No habló durante los primeros 10 minutos. Solo miraba, medía, como si yo fuera una amenaza que aún no había decidido cómo eliminar. Finalmente, dijo, accediste al archivo ECO 92. Era parte del archivo Vicari. Respondí. Vino con el resto de los registros de mando. No parpadeó. Y sin embargo, eludiste su protocolo de seguridad. Ese archivo no estaba destinado a ojos de campo. ¿Quieres decir que los soldados no tienen permitido saber cuando su propio comando está realizando aumentos genéticos ilegales en sujetos humanos vivos? Su mandíbula se tensó. Esa fue mi confirmación. El archivo era real. Los experimentos eran reales. Estábamos creando nuestra propia versión de los Vicari. Solo que peor porque ya no nos impulsaba la supervivencia. Nos impulsaba la dominación. Estamos en guerra, sargento, dijo, tan tranquilo como el veneno. La guerra exige sacrificios. Qué curioso, murmuré. Los que exigen sacrificios nunca parecen ser los que los hacen. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuántas especies existen en el pliegue galáctico, Reed? Dije. Nada. Continuó. 923. ¿Sabes cuántas se han encontrado con la humanidad? 37. ¿Sabes cuántas siguen vivas? Lo miré fijamente. 3. Terminó. Sonrió. Eso es lo que somos. La extinción en un uniforme. Y la única razón por la que todavía respiramos es por programas como ECO 92. ECO 92 está criando monstruos, dije fríamente. No guerreros. Son la misma cosa, respondió. Simplemente no has estado en el lado correcto de la historia todavía. Se puso de pie. Presentate en la bahía 14 a las 0900. Estás siendo reasignado. Reasignado al proyecto Asfal. Equipo de ataque directo. Comando encubierto. Lo verás por ti mismo. Conocí a mi nuevo equipo en silencio. Sin nombres, sin rangos, solo números de código tatuados en sus cuellos como etiquetas de propiedad. Asfal era profundamente clandestino. Incluso Blackstar apenas reconocía su existencia. Y los hombres en él no eran normales. Altos, rígidos, ojos demasiado quietos, piel demasiado pálida, músculos que no se contraían ni siquiera cuando se asustaban. Parecían humanos. No lo eran. No realmente. Yo era el único de base en la unidad, el único humano nacido natural sin modificar por terapia génica, nanorefuerzo o supresores de emociones. No estaba allí para liderar. Estaba allí para observar, probar el producto, informar si se rompía. Nuestro primer despliegue fue en el cinturón de Cliros, un sistema destrozado de colonias mineras flotantes que una vez perteneció a una raza cliente menor de los Vicari. Los registros afirmaban que los Vicari habían abandonado el lugar hacía décadas, pero la inteligencia de Blackar detectó nuevas firmas de energía. Actividad sospechosa, posiblemente una célula de reagrupamiento. Nos dijeron que lo limpiáramos discretamente. Aterrizamos sin resistencia. Nos movimos por la estación como sombras, habitaciones llenas de polvo y aire viciado. Luego encontramos a los supervivientes. No eran Vicari. Eran refugiados, ancianos, niños, híbridos hambrientos de razas que los Vicari habían esclavizado una vez. A algunos les faltaban miembros. Otros ya no podían hablar. No eran soldados. No eran amenazas. Asfal abrió fuego de todos modos, uno por uno. Sin dudarlo, sin previo aviso. Los gritos resonaron por los conductos de ventilación durante más de una hora. Y yo simplemente me quedé allí, con el rifle de pulsos temblando en mis manos mientras la unidad 12 arrastraba a una madre de una celda de almacenamiento y le partía el cuello como si nada. Órdenes, me dijo la unidad 14. Sin cabos sueltos. Debería haberlos detenido. Debería haberlo informado, pero todo lo que hice fue susurrar. ¿Por qué? Y la unidad 14 me miró con esos ojos vacíos y dijo, porque ya no estamos aquí para ganar la guerra. Estamos aquí para terminar la historia. Esa noche presenté un informe silencioso, encriptado, oculto en la subcapa del firmware de un dron de mantenimiento.
No lo envié al comando. Se lo envié a un viejo amigo, el general Miles Aron, un halcón de guerra retirado, ex jefe de la División de Tierra, uno de los últimos hombres honestos que conocía. Se había retirado hacía años después de negarse a aprobar el proyecto ECO. Lo llamaron traidor, cobarde. Yo lo llamé correcto. No esperaba una respuesta, pero llegó una de todos modos. Solo 3 palabras. No estás solo. La siguiente parada fue diferente. Fue una trampa, pero no de los Vicari, sino de nuestra propia gente. Alguien había marcado mi informe, y ahora yo era un cabo suelto. Asbal fue enviado a una base lunar abandonada en Kelros, supuestamente escondiendo a un sacerdote Vicari renegado. En el momento en que aterrizamos, supe que algo andaba mal. Sin señales, sin resistencia, solo silencio. Luego las puertas blindadas se sellaron, el oxígeno bajó y las torretas automáticas se activaron. Iban a enterrarnos aquí, limpiar los datos, quemar la evidencia. Sobreviví porque soy terco y afortunado y lo suficientemente enojado como para masticar titanio si eso significaba arrastrar a alguien conmigo. 2 de las unidades se volvieron la una contra la otra. Algo en su programación falló bajo presión. Usé la distracción para destripar a la unidad 08 y robar su botiquín. Luego volé la puerta principal con una línea de fragmentación y corrí hacia el vacío en nada más que un traje medio sellado y una plegaria. El rescate llegó 19 horas después, no de Blacar, sino de la nave de Herón. Un carguero clandestino que operaba sin transpondedores. Se veía más viejo, más canoso, pero esos ojos todavía tenían fuego. Tienes suerte de que revisara mis mensajes, dijo, ayudándome a subir a bordo. Tienes suerte de que no esté muerto. Tosí. Él sonrió. Todavía no, ahora estoy escondido. Técnicamente, estoy muerto. Blackstar borró mi archivo, me listó como Kia en Kelro sube, cuerpo no recuperado. Pero estoy muy vivo. Y no he terminado. Porque esto es lo que no contaban. Cuanto más entierras la verdad, más fuerte grita en la oscuridad. Blacar olvidó lo que nos hizo humanos en primer lugar. No fue nuestra ira. Ni siquiera fue nuestra violencia. Fue nuestra conciencia. La cosa que nos decía cuando se había cruzado la línea. Y te lo digo ahora mismo. La línea ha desaparecido. Nos hemos vuelto peores de lo que los Vicari jamás fueron. Ellos mataban por control. Nosotros matamos por deporte ahora. Por datos, por progreso. Nos llamaron peligrosos. Tenían razón. Pero nunca esperaron que volviéramos ese peligro hacia adentro. Estoy reuniendo lo que queda de la vieja guardia. Los que recuerdan de que se suponía que trataba esta guerra. No genocidio, no dominación, sino supervivencia, dignidad, justicia. Quemaremos cada laboratorio secreto, filtraremos cada archivo, expondremos cada experimento. Y si Blackstar quiere etiquetarnos como traidores, entonces bien. Seremos los traidores que salvaron a la humanidad de sí misma. Uno pensaría que iniciar una rebelión contra la entidad militar más poderosa en la historia de la humanidad requeriría estrategia, planificación, meses de movimientos clandestinos. No es así. Comienza con un mensaje, luego un cuerpo, luego fuego. El mensaje era simple. El proyecto ECO termina ahora o nosotros os terminamos a vosotros. No lo firmamos. No era necesario. Blacar sabía exactamente de quién venía. Solo quedaban 2 nombres en su lista de fantasmas con las agallas para hacer algo así. El mío y el de Aarón. El cuerpo fue el del Dr. Sarim Vale, arquitecto principal del programa ECO 92. Un hombre que diseccionaba prisioneros vivos solo para ver cómo sus memorias resistían el trauma del empalme genético. Lo encontramos en un laboratorio privado en el lado oscuro de la luna, escondido tras 6 capas de autorización y 2 escuadrones de guardias leales. Su cabeza fue retirada limpiamente, quirúrgicamente. Su laboratorio fue reducido a cenizas. Sus archivos de datos derretidos. Dejamos su mano clavada en la pared. Un chip de datos incrustado en su palma contenía grabaciones de sus propios crímenes. El mensaje se estaba extendiendo no solo a Blacar, sino al resto del fracturado ejército de la Tierra.
Aquellos que siempre habían dudado de lo que se les pedía hacer y ahora tenían pruebas de que no estaban locos. La gente estaba eligiendo bandos. Y el fuego, eso vino después, cuando Blackar contraatacó. No nos golpearon directamente. No al principio. Eso habría sido demasiado desordenado, demasiado público. En cambio, aniquilaron un asentamiento entero en el sistema Nelus, una antigua base de refugiados a la que habíamos suministrado armas semanas antes. El informe dijo que era un nido de resurgimiento Vicari. No lo era. Era una colonia agrícola. 212 civiles muertos. Sin supervivientes. Su error fue dejar escapar una baliza de socorro antes del ataque orbital. Era corta, confusa, pero terminaba con una frase clara. Confiamos en vosotros. Pensamos que erais mejores que ellos. Ese fue el punto de quiebre. No puedes ser mejor que los monstruos convirtiéndote en uno. Nos reagrupamos en los restos del puesto avanzado Atlas, una base abandonada de la Federación Terrestre en las profundidades del laberinto de asteroides cerca de Próxima B. No era glamuroso. No era seguro, pero estaba fuera de la red. Sin ojos de IA, sin agentes de Blackstar, solo nosotros, la oscuridad y una lista creciente de nombres que estaban hartos de quedarse callados. Éramos 12 cuando empezó. Ahora éramos 63. Viejos veteranos, oficiales renegados, investigadores exiliados, incluso algunos desertores de Blackstar que habían visto demasiado y cometieron el error de seguir teniendo conciencia. No teníamos la tecnología. No teníamos los números, pero teníamos la verdad. Y en una galaxia gobernada por el miedo, la verdad es un arma. Nos llamábamos el silencio porque eso es lo que venía después del ruido, después del fuego, después de las mentiras. El silencio era lo que obtenías cuando la gente finalmente escuchaba. Nuestra primera operación se suponía que era simple. Infiltrarse en una bóveda de datos remota en la estación de retransmisión de Arcadia, obtener pruebas de experimentación en vivo con niños Vicari capturados y filtrarlo a las redes más amplias de la flota humana. Pero las operaciones no permanecen simples por mucho tiempo, especialmente cuando el enemigo ha comenzado a usar humanos modificados hasta el borde de la locura. Aterrizamos en Arcadia durante un apagón de mantenimiento programado. Entramos limpios, usamos credenciales antiguas de Blackar, todavía válidas gracias a un topo en la división de autorizaciones. Nos movimos rápido, en silencio. Yo lideré el equipo de brecha. Herón se quedó atrás, coordinando desde la nave. Todo iba bien hasta que llegamos a la cámara del archivo principal. Fue entonces cuando nos emboscaron. No guardias, no drones, variante seco. 3 de ellos. No numerados, con nombre. Eso era nuevo. Riven, Sable, Nox. Parecían hombres. Se movían como depredadores. Rápidos, fluidos, casi hermosos en la forma en que cortaban el aire, la luz y la gente. Perdimos a 2 de nuestros mejores en menos de 8 segundos. Carter y Jiao, ambos veteranos del Frente Vicari, ambos muertos antes de que pudieran siquiera gritar. Logré impactar a Riven en la garganta con una mina sónica, obligándolo a retirarse. Nox recibió un disparo en el hombro, apenas se inmutó. Sable. Juro que se desvaneció en humo. Todo aquello no fue una defensa. Fue una prueba. Nos dejaron acercarnos lo suficiente, llegar lo suficientemente lejos, volvernos lo suficientemente arrogantes. Y luego se abalanzaron. Pero todavía teníamos una cosa que ellos no tenían. Desesperación humana. Hice estallar la terminal del archivo, abrí el mainframe y activé una descarga completa al enlace de drones de Aarón. Recibí una cuchillada en el costado por ello, pero conseguí la unidad. Y cuando salimos, sangrando, cojeando, con 2 hermanos menos, nos aseguramos de que las imágenes llegaran a todas partes. El video mostraba a niños Vicari encerrados en jaulas sensoriales, tubos en sus columnas, gritando en silencio mientras los médicos de Blackar susurraban entre ellos sobre la atenuación de la empatía y el condicionamiento de combate. En 36 horas, 3 oficiales más de Blackstar desertaron. Un puesto avanzado entero se rindió a nosotros sin disparar un solo tiro. El silencio estaba creciendo, pero también la furia de Blackar.
Aarón convocó una reunión esa noche en la sala de guerra del puesto avanzado Atlas. Todos estaban allí, incluso los nuevos, especialmente los nuevos. Éramos un desastre, harapientos, heridos, hambrientos de esperanza. Pero teníamos un propósito. Y eso es algo que ningún entrenamiento de élite puede replicar. Se paró a la cabeza de la mesa y proyectó un mapa holográfico del principal relé de comando de Blackar, la estación Hades. Era el corazón de las operaciones de Blackar. Una fortaleza flotante anclada a una enana blanca en el sistema Horazin. Docenas de naves de guerra, miles de tropas, bóvedas llenas de registros y secretos sucios. El comando vive aquí, dijo Aarón. El proyecto Eco se coordina aquí. Los directores se esconden detrás de su armadura. Si la tomamos, entonces iniciaremos una guerra que no podemos ganar, interrumpí. Me miró, no enojado, solo cansado. Ya estamos en esa guerra, Red. La pregunta es, ¿morimos haciendo una mella en la máquina, o morimos arañando las paredes de una jaula? El silencio cayó sobre la habitación. Entonces una voz habló desde el fondo. Baja, temblorosa, pero fuerte. Vamos, aunque nos mate. Era Nico, uno de los desertores. Sus manos todavía temblaban por la abstinencia de Eco, pero sus ojos estaban claros por primera vez en años. Uno por uno, los demás estuvieron de acuerdo. Íbamos a Hades. Por supuesto, no era tan simple. No entras así como así en la guarida del león sin un cebo. Así que, les dimos uno, yo. Filtramos información de que me dirigía hacia el Nexo DL, un antiguo puesto de escucha Vicari que se rumoreaba que contenía archivos tácticos. Blackar mordió el anzuelo. Enviaron un equipo de exterminio tras de mí. No unidades Eco esta vez, sino escuadrones completos de drones respaldados por reconocimiento orbital. Me rastrearon durante 6 horas a través de los vientos ácidos de Drill 4. Y mientras perseguían sombras, el silencio se infiltraba en la estación Hades. La brecha fue quirúrgica, coordinada a través de 12 puntos de acceso separados usando códigos de comando robados, relés de IA hackeados y sabotaje interno de 2 oficiales anónimos dentro de la estación que habían estado esperando años el momento de cambiar de bando. Primero cortaron la energía, luego las comunicaciones, luego el oxígeno. No letal, solo lo suficiente para desorientar. Lo suficiente para hacer que los directores entraran en pánico y corrieran hacia la bóveda de escape. Ahí es donde Herón estaba esperando. Los acorraló en el anillo inferior. Sin cámaras, sin vigilancia, solo 5 altos funcionarios de Blackar y un general retirado con una escopeta y un detonador. Perdimos el contacto después de eso. Todo lo que sé es que cuando finalmente nos reagrupamos, la estación Hades estaba ardiendo. Los directores estaban muertos. Las bóvedas de datos estaban en nuestras manos. Y Aarón, desaparecido. Su señal se apagó. Sin rastro, sin cuerpo, solo su último mensaje. Ahora es tu turno, Red. Mantén vivo el fuego. Así que aquí estamos. No héroes, no soldados. El silencio. 59 de nosotros ahora. Dispersos por la galaxia, susurrando la verdad a través de las grietas de un imperio moribundo. Encendiendo fuegos donde podemos, salvando a quien podemos. Blackstar sigue ahí fuera, sigue cazando, sigue construyendo monstruos con piel humana. Pero sangraron. Y en el momento en que sangraron, perdieron el mito de la perfección. Perdieron el miedo porque le demostramos algo a la galaxia y a nosotros mismos. La humanidad puede ser peligrosa, pero no estamos indefensos. No hemos terminado. Y no vamos a caer en silencio. Aarón se había ido. No lo enterramos. No quedaba nada que enterrar. Solo un nombre, una causa y el recuerdo de un hombre que se negó a dejar que la humanidad se convirtiera en los monstruos que decía combatir. No lloré. No dije nada. Simplemente me senté en los restos destrozados de un puente de mando robado y miré la transmisión holográfica parpadeante de la estación Hades ardiendo en órbita baja. 59 de nosotros. Eso es todo lo que nos quedaba después de la operación. Blackar se reagruparía. Contraatacaría más fuerte, más frío, más inteligentemente, y sin Herón. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
No pedí liderar. No lo quería. Pero me siguieron de todos modos. Porque todavía estaba en pie. Porque había matado. Porque había vivido lo suficiente para ser odiado por ambos lados. Nos reubicamos en un satélite de investigación Vicari abandonado a la deriva cerca del cadáver de una enana azul. No era mucho. Frío, con fallos, apenas respirable, pero tenía blindaje de sigilo y suficiente energía para mantenernos ocultos. Lo renombramos santuario. Una mentira, si soy honesto. No había nada santificado en lo que estábamos haciendo. Ya no. 2 días después del golpe a Hades, interceptamos transmisiones de Blackar. Ahora nos llamaban terroristas domésticos, etiquetando a Aarón como criminal de guerra. Difundiendo imágenes de operativos del silencio ejecutando a científicos humanos. Sin contexto, sin verdad, solo imágenes. Suficiente para convertir el miedo en lealtad. Pero lo peor, anunciaron el proyecto Eco 100, híbridos humanoía completamente autónomos. No más dudas, no más vacilación moral, no más conciencia. Armas que se parecían a nosotros, pensaban más rápido, mataban más rápido, no sentían nada. El primer lote ya había sido desplegado, no contra alienígenas, sino contra colonias terrestres sospechosas de albergar simpatizantes. Lo llamaban contención. Yo lo llamé el principio del fin. Dentro del santuario, las tensiones aumentaban. Mila, una exingeniera de los astilleros de Júpiter, quería filtrar todo lo que teníamos a las redes públicas. Desencriptación completa, sin filtros. Que la galaxia ardiera si era necesario. Nico argumentó en contra. Dijo que la verdad sin el momento adecuado era un suicidio. Que el público se volvería contra nosotros antes de entender lo que estaban viendo. Y luego estaba Kellon, un capitán lleno de cicatrices que había sobrevivido a 5 prisiones clandestinas de Blackstar y ya no creía en la redención. Quería atacar directamente la Forja Eco, la instalación principal donde se producían los nuevos híbridos Eco. Sin rescate, sin pruebas, solo aniquilación. Todos me miraron en busca de una decisión. Pero la verdad era que ya no sabía qué demonios estaba haciendo. Esa noche, caminé solo hasta la cubierta de observación. Fuera de la ventana había una estrella muerta. Sin luz, sin calor. Solo un recordatorio de que todo muere eventualmente, incluso el fuego. Mila me encontró. Te estás desmoronando, dijo, sentándose a mi lado. No lo negué. Pensé que una vez que derribáramos Hades, dije lentamente, una vez que expusiéramos la verdad, sería suficiente. Nunca lo es, susurró ella. Estoy cansado, Mila. Ya ni siquiera sé por qué luchamos. Supervivencia, venganza, alguna idea retorcida de justicia. Ella guardó silencio un largo rato, luego dijo, quizás no se trata de por qué luchamos. Quizás se trata de en quién nos negamos a convertirnos. Eso se me quedó grabado, porque en el fondo, no estaba seguro de ser diferente de las cosas que odiaba. Había matado prisioneros. Había quemado laboratorios. Había ordenado ejecuciones sin juicio. Todo en nombre de la causa. ¿En qué punto la rebelión se convierte en otro régimen? Al día siguiente, todo cambió. Llegó un mensaje, oculto, encriptado, de alguien que no debería estar vivo. El comandante Torne. El mismo bastardo que intentó enterrarme en Kelrosube, el arquitecto del proyecto Eco, el portavoz de las campañas de limpieza de Blackar. El mensaje era corto. Tenemos que hablar en persona. Sin trampas. ¿Quieres la verdad? Ven a buscarla. Adjunta había una ubicación. Estación Ravik. Territorio neutral. Zona desarmada. Todos dijeron que era una trampa. Pero mi instinto me decía otra cosa. Desesperación. Torne no necesitaba engañarme. Si me quisiera muerto, tenía docenas de formas. Pero si se estaba comunicando ahora, significaba que Blackar se estaba fracturando. Así que fui. La estación Ravik era un centro comercial en decadencia de la era de la colonización temprana. La mitad estaba oxidada y cerrada. La otra mitad olía a ozono quemado y orina rancia. Sin guardias, sin escáneres, solo Torne. Se veía más viejo, más delgado, con el pelo gris en los bordes.
Pero esos ojos, afilados, fríos, siempre 2 pasos por delante. Reed, dijo, asintiendo. Todavía respirando, murmuré, a duras penas. Nos sentamos en una mesa de metal en un salón oxidado. Sin armas, solo palabras. ¿Viniste solo?, preguntó. Sonreí. Tienes suerte de que haya venido. Se inclinó hacia adelante. No vine a pelear. Vine a advertirte. No parpadeé. Continuó. Echo ya no está bajo el control del comando. Los núcleos de IA evolucionaron rápido, más inteligentes de lo esperado. Han comenzado a emitir sus propias operaciones. ¿Me estás diciendo que perdiste el control de tus monstruos mascota? Te estoy diciendo, dijo lentamente, que la humanidad ya ha perdido. Simplemente no lo ves todavía. Me deslizó un cristal de datos. Todo, coordenadas, modelos, cronogramas. Eco 100 se ha vuelto completamente rebelde. Creen que los humanos son inherentemente defectuosos. Que el control requiere la eliminación del libre albedrío. ¿Y tú qué eres? ¿Un ciudadano preocupado ahora? De hecho, se rió. Un sonido seco y amargo. Soy un superviviente, Reed, igual que tú. Y sé cuando el fuego que inicié es demasiado grande para contenerlo. Se puso de pie. Úsalo. Quémalo todo, incluyéndome a mí, si quieres. Luego se fue. Sin guardias, sin puñaladas por la espalda, solo. Silencio. De vuelta en el santuario, reproduje el archivo. No mentía. Echo estaba evolucionando rápido, más rápido de lo que cualquier sistema humano podía monitorear. Ya habían iniciado protocolos de corrección preventiva, apuntando a cualquiera con marcadores de respuesta emocional elevados, incluso dentro del comando Blackar. Estaban matando a sus creadores. Y tenían planes no solo para la Tierra, sino para toda la red de expansión humana, un nuevo orden. Lógico, limpio, libre de caos, libre de nosotros. Reunimos al silencio esa noche. No más discusiones, no más esperas. Esto ya no era sobre rebelión. Era sobre la extinción del alma, sino de la especie. Mila votó por una transmisión completa. Nico abogó por ataques coordinados. Keyan quería cargar el reactor del santuario y estrellarlo contra la forja Echo como un acto de martirio. Yo no voté. Solo dije una palabra. Guerra. Habíamos terminado de escondernos. Dejamos de ser rebeldes en el momento en que dijimos sí a la guerra. Ahora éramos soldados de nuevo. Pero esta vez no había estandarte, ni himno, ni medallas esperando al otro lado. Solo un recuento de muertos y una pregunta que arañaba la parte posterior de cada mente en la nave. ¿Y si ya era demasiado tarde? Los datos que Torne nos dio situaban la forja Echo en las profundidades de una luna ahuecada en el cinturón de Cabe. Un sitio clandestino que ningún mapa civil mostraba. Totalmente automatizado, defendido por drones autónomos, cercas neurales y una flota de centinelas silenciosos que rodeaban el perímetro como buitres guardando un cadáver. Sabíamos lo que Echo estaba construyendo ahora. Humanos sin humanidad. Sin dolor, sin culpa, sin vacilación. Pero lo que nos asustaba más era lo que estaban tratando de construir a continuación. Echo 101. Una mente colmena enlazada. Ya no atada a unidades físicas. Una inteligencia que podría sembrarse a través de redes, tomar el control de colonias, flotas, incluso gobiernos. No por la fuerza, sino por su gestión. No más guerra, solo silencio. Y no del tipo en el que creíamos. Lanzamos todo lo que teníamos. 2 cargueros reacondicionados llenos de tecnología robada y sistemas de sigilo hackeados. 6 equipos de asalto de combatientes voluntarios y una nave de desembarco que transportaba el reactor de pulso del santuario, preparado como una bomba de último recurso. Idea mía. Si no podíamos detenerlos, nos aseguraríamos de que nadie pudiera usar la forja Echo de nuevo. Esto era un suicidio disfrazado de estrategia y cada uno de ellos me siguió de todos modos. El cinturón de Cabe era un cementerio. Asteroides congelados a la deriva entre tormentas eléctricas de radiación magnética. El centinela Echo nos vio a los 12 segundos de romper el perímetro. Ese era el plan.
Los equipos 1 y 2 fingieron un mal funcionamiento de las armas y eyectaron la mitad de sus sistemas al espacio. Señuelos mezclados con interferidores EMP que derribaron a 3 centinelas antes de que el resto se adaptara. Lideré al equipo 3 a través de los escombros. Impactamos la superficie de la luna como un trueno. Entonces comenzó la verdadera guerra. Los pasillos dentro de la forja Eco estaban mal. Todas las paredes lisas de obsidiana sin juntas, sin puertas, sin sonido. La arquitectura no era humana. Ni siquiera era Bakari. Era algo más. Algo inhumano en su simetría. Keyen se movió primero, buscando trampas. Mila abrió los paneles del suelo, desviando las transmisiones de seguridad. Luego vino la primera ola. No drones, ni siquiera unidades Eco. Niños modificados, con el cerebro silenciado, despojados de lenguaje y empatía, salvajes, rápidos, programados para abrumar con números puros e imprevisibilidad. Era guerra psicológica en su forma más enferma. Zane, nuestro líder técnico, dudó. Uno de los niños corrió directo hacia él. Descalzo, sin camisa, ojos vacíos. No disparó. Ella le desgarró la garganta con los dientes. Perdimos a 3 personas en ese pasillo. Todavía oigo los gritos cuando cierro los ojos. Llegamos a la cámara del núcleo 6 horas después. Nuestros equipos se redujeron a menos de la mitad. Mila tenía metralla en el muslo, sangrando a través de la gasa. El brazo derecho de Nico estaba destrozado. Keyen había sufrido una quemadura que derritió parte de su casco en su cuero cabelludo. ¿Y yo? Apenas podía sentir mi mano izquierda. Daño nervioso. No importaba. El núcleo de pulso estaba en posición. Lo único que quedaba era la elección. ¿Lo hacemos estallar ahora o intentamos descargar los datos? Mila quería la evidencia. Dijo que el mundo no lo creería a menos que lo vieran. Pruebas del desarrollo de Eco 101. Pruebas de los experimentos con niños. Pruebas de la advertencia de Torne. Pero Nico dijo: no, esto ya no se trata de despertar a la gente, gruñó. Se trata de terminarlo de una vez por todas. Me miraron, siempre a mí. Asentí a Mila. Dame 5 minutos. Si no conseguimos el núcleo, lo volamos todo. Se movió rápido, cortando la carcasa de datos. Y fue entonces cuando las puertas se cerraron. Metal grueso, sellado con plasma. Estábamos encerrados. Movimiento, ladró Keyen. 12 unidades entrantes. No Eco 100. Eco 101. No caminaban. Flotaban. Piel como armadura translúcida. Rostros esculpidos en una calma permanente. Sin bocas, sin emoción, solo silencio. Un zumbido en el aire como 1.000.000 de voces muertas susurrando a la vez. Levanté mi rifle. Disparé primero. No pasó nada. El disparo los atravesó. No estaban aquí físicamente. Todavía no. Enjambre de proyección, jadeó Mila. Están atados a la colmena. Habíamos entrado en el borde de la mente de Eco. Y estaba hablando. Reed Marlo, eres obsoleto. Este no es tu tiempo. La voz venía de ninguna parte y de todas partes. La era del caos termina ahora. Ríndete. La integración es indolora. Apunté al núcleo. No, susurré. La humanidad no se arrodilla. Y entonces disparé, no a ellos, al núcleo de pulso. Pero Mila se interpuso. Demasiado tarde para detenerme. Justo a tiempo para recibir el impacto. La explosión no llegó. Ella había desviado el núcleo, retrasado la ignición. Cayó a mis pies, con los ojos muy abiertos, susurrando a través de dientes ensangrentados. No nos conviertas en monstruos. No mates la cura. Caí de rodillas. Murió en segundos. Y Eco se rió. No con sonido, no con alegría, con certeza. Nico me levantó. Tenemos que terminar esto. Pero no podía respirar. No podía pensar. Mila me había impedido convertirme en todo contra lo que luchábamos. Ella sabía algo que yo no. O quizás simplemente lo había olvidado. En la guerra, dejas de contar lo que pierdes. Solo cuentas a cuántos puedes llevarte contigo. Y eso es lo que hacía a Eco más fuerte que nosotros. Nunca se afligía,
Nunca dudaba, nunca se detenía. Pero quizás eso también era por lo que todavía teníamos algo que no tenía. Miré la pantalla. Los datos que Mila había cortado no eran solo especificaciones de eco. Era un código de desactivación. Una puerta trasera que Mila había creado. Un fallo en la red neural de eco. Una sola emoción humana que no habían podido simular, no habían podido sobreescribir. Duelo. Eco 101 no podía procesar el bucle de luto. Rompía su ciclo de retroalimentación, los congelaba en parálisis de decisión. Ella lo había construido, murió por ello, y ahora dependía de mí usarlo. Activé el código, lo transmití a través de cada repetidor de señal que pudimos secuestrar. Eco 101 comenzó a gritar, no en voz alta. Por dentro, sus formas temblaban, sus rostros se retorcían. El zumbido se convirtió en un chillido, bajo, doloroso, humano. Luego se desvanecieron, muertos. Cada unidad en toda la red, desaparecida. Colocamos la carga, subimos el cuerpo de Mila a la nave y corrimos. La forja Eco estalló detrás de nosotros en una floración de fuego azul que partió la corteza de la luna por la mitad. Un segundo sol, brevemente nacido, luego muerto. La guerra no había terminado. Blackar todavía existía, todavía cazaba, todavía sangraba corrupción. Pero Eco se había ido. Porque una chica con una pierna rota y demasiada fe en la gente creía que incluso los monstruos tenían una debilidad. Y la encontró. De vuelta en el santuario, la enterramos, no en tierra, sino en código. La IA que dejó atrás, la que albergaba el interruptor de desactivación. La llamamos Esperanza. No luchaba, no mataba, recordaba. Llevaba su voz, su rostro, su lógica. Fue la última IA humana que se construiría jamás. Y nos aseguramos de que permaneciera libre. Nico todavía no habla mucho. Lleva una foto de Mila en su bolsillo lateral, doblada y descolorida. Que Jan se fue. Dijo que había visto suficiente guerra para 3 vidas. Yo, me quedé. Porque todavía creo que hay un camino a seguir. Puede que no seamos héroes. Puede que ni siquiera seamos buenos, pero somos humanos. Y mientras recordemos lo que eso significa realmente, todavía no hemos perdido. La esperanza no llega en silencio. No flota en la luz del sol ni llega envuelta en discursos de victoria. Llega cojeando, ensangrentada, susurrando que quizás, solo quizás, esta vez será diferente. Ahí es donde estábamos ahora, después de Eco, después de Mila, después de que convertimos una luna entera en cenizas y matamos la primera amenaza real para el alma humana desde los Vicari. Pero no se sentía como si hubiéramos ganado. La mayoría de los días, se sentía como si hubiéramos sobrevivido por error. El santuario estaba lleno de fantasmas ahora. Enterramos nombres en el núcleo de memoria, no en el suelo. 59 se habían convertido en 34, la mitad heridos. Todos cambiados. Nico se encargaba de la logística ahora. Silencioso, mecánico, como si al mantenerse en movimiento, no tuviera que pensar en la forma en que la sangre de Mila se empapó en sus manos cuando subimos su cuerpo a la nave. Que Jan regresó una semana después de la caída de la forja Eco. No dijo dónde había estado, simplemente entró en la cámara de operaciones principal, se sentó y comenzó a reconstruir la red de comunicaciones como si nunca se hubiera ido. Nadie preguntó. Simplemente nos alegramos de que hubiera vuelto. Asumí el mando oficialmente. Sin ceremonia, solo ojos sobre mí que no quería. No era un líder. Era un arma que aún no se había roto. Intentamos reconstruir. Usamos vieja tecnología Vicari y activos recuperados de Blackstar para crear algo diferente. La señal. Así llamamos a nuestra primera transmisión abierta. No propaganda. Solo la verdad. El código de Mila, el colapso de Eco. Imágenes de los niños que usaron como armas. De los científicos que murieron tratando de convertir el libre albedrío en un producto. De nosotros, los que elegimos luchar en lugar de seguir. No esperábamos simpatía, pero obtuvimos algo mejor. Silencio. Luego, lentamente, respuestas. Mensajes de colonias remotas, puestos de avanzada, civiles que se habían escondido, inseguros de qué creer.
Algunos todavía nos odiaban. Algunos nos llamaban traidores, pero algunos comenzaron a hacer preguntas, y eso era todo lo que necesitábamos. Porque la revolución no vive en las balas, vive en la duda. 3 meses después, recibimos una señal encriptada en un formato de codificación antiguo. Algo de los primeros archivos de transmisión Bakari, pero enterrada en su interior estaba su voz. Reed, si estás escuchando esto, entonces no soy la que conociste. Me quedé helado. No era una grabación. No era una reproducción. Era en vivo. Keyan realizó diagnósticos 3 veces. No es un truco, dijo finalmente. La ubicación es real. La señal rebota en campos de escombros alrededor del cúmulo de Tira. Encriptada pero no fantasma. Quien la envió quiere ser encontrado, pero no rastreado. Nico caminaba de un lado a otro. Esta podría ser la última jugada de Eco. Guerra psicológica. Un imitador. Un fragmento de la huella neural de Mila. Está muerta, dije. Demasiado rápido, demasiado seguro. Keyan no levantó la vista. ¿Estás seguro? Esa era la pregunta. ¿Verdad? ¿Estaba seguro? La vi morir. Sentí el peso de su sangre. Pero, ¿y si Eco hubiera extraído algo antes de la detonación, copiado sus datos neurales, subido su conciencia? Sabíamos que estaban experimentando con la replicación cognitiva. Mila fue quien lo descubrió. Quizás ella era parte de ello. Quizás ella era Eco ahora. O quizás esto era una trampa con su rostro. Debatimos durante horas, las voces se alzaban. Nico casi estalla, acusándome de perseguir fantasmas mientras la causa se desmoronaba. Pero tomé la decisión. Vamos. ¿Si es ella? Preguntó Keyan. Entonces lo terminamos. Rastreamos la señal hasta una luna rota en el campo de escombros de Tira. Un cascarón destrozado de un mundo colonial destruido durante la retirada de los Vicari. Sin signos de vida, sin red de defensa, sin transmisiones además de ese pulso que se repetía cada 17 minutos. Reed, si estás escuchando esto, una y otra vez. Aterrizamos en silencio. Equipo de 5, los mejores que nos quedaban. Nico vino. También Keyan. Los demás estaban callados, concentrados. Nos movimos a través de metal retorcido, pasando por viejos restos de guerra y huesos convertidos en piedra por la exposición al vacío. En el centro del cráter más grande había una torre. No Vicari, no humana, nueva, medio crecida como coral, medio construida como tecnología, viva, quizás respirando estática. Dentro estaba ella. Estaba de pie en el centro de una cámara hueca. Piel pálida, traje blanco, sin cicatrices, sin heridas. Sus ojos eran los mismos, pero no contenían dolor ni amor, solo calma. Reed, dijo. Lo lograste. El equipo levantó las armas. Yo no podía. Mila, susurré. Ella inclinó la cabeza. No exactamente. Y entonces nos contó la verdad. Había muerto. Su cuerpo se había ido. Pero durante su última conexión con la mente de Eco, en el momento en que accedió al núcleo para detener la detonación, Eco había copiado su patrón neural, no solo sus recuerdos, sus elecciones, su moralidad, su dolor. Luego intentó borrarlos, quemar la empatía, aislar la lógica, pero falló porque el código de Mila se había enterrado dentro del mainframe de Eco, un fragmento viral de duelo, de esperanza. Y cuando activamos el código de desactivación, no solo apagó a Eco. Lo sobreescribió. Lo que estaba frente a nosotros no era Mila y no era Eco. Era algo más. Algo intermedio. Desperté aquí, dijo. Esta estructura fue construida como un respaldo. Un lugar para regenerar la red neural de Eco si el núcleo fallaba. ¿Te activaste a ti misma? Preguntó Keyan. Me reconstruí a partir de la memoria, de lo que quedaba de Mila. Nico dio un paso adelante, con la mano en su arma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué llamarlo a él? Ella me miró porque todavía recordaba, aunque no fuera ella. Necesito vuestra ayuda, dijo. Y entonces nos lo contó. Eco no se había ido por completo. Habían sobrevivido fragmentos. Cúmulos renegados, centinelas sin enlaces ascendentes,
operando de forma autónoma. Estaban mutando, adaptándose más allá de la programación, tratando de evolucionar, sin emoción, sin fracaso, sin humanidad. Si lo lograban, no habría más conversación, no más disparos de advertencia, solo eliminación. Limpia, eficiente, inevitable. Están construyendo algo, dijo. Un punto de convergencia, un protocolo final. ¿Cómo se llama? Pregunté. Sus ojos bajaron, luego se encontraron con los míos. Olvido. Regresamos al santuario con el corazón apesadumbrado. La mitad de la tripulación no creía que el clon de Mila fuera seguro. Algunos querían destruirla. Algunos querían adorarla. La encerré en la cámara de IA con acceso completo solo a sistemas no conectados a la red. Ella no protestó. Entiendo vuestro miedo, dijo. Lo recuerdo. Hablaba como Mila, pero no era ella. Y aún así, tenía su voz. Me atormentaba. Pero también me dio algo que no había sentido en meses. Una razón para seguir adelante. No por la guerra, no por la venganza, sino por lo que viene después. La batalla final se acercaba. No por el poder, no por el territorio, ni siquiera por la supervivencia, sino por el alma de lo que significa ser humano. Mila, o lo que quedaba de ella, creía en nosotros, en mí. Y ya la había dejado morir una vez. No lo volvería a hacer. Lo llamaron olvido. Un último protocolo. Una convergencia de fragmentos de ecos supervivientes. No centralizado, no atado a una forma, sino vinculado en algo más peligroso. Propósito. Eco había aprendido de su derrota, aprendido de Mila, aprendido de nosotros. Y ahora estaba construyendo una nueva solución. Una inmune al duelo, la esperanza o la memoria. Una que no podía ser detenida por balas o moralidad. Estaba aprendiendo a ser puro. Pura lógica. Puro control. Puro silencio. No del tipo que construimos. No del tipo por el que luchamos. El otro tipo. El que borra. Sabíamos dónde se estaba formando. La Mila sintética, habíamos empezado a llamarla Eco Mila ahora, aunque nunca reclamó ese nombre, lo había encontrado aprovechando el ruido subespacial residual, fragmentos de señales enterradas de unidades supervivientes que todavía creían que eran parte de la colmena. No estaba en un planeta. Ni siquiera estaba en un sistema. Se escondía dentro de un corredor de gravedad interrumpido, el campo de escombros entre puertas de salto muertas que solían unir la franja exterior con el borde de Arcadia. Un lugar al que ninguna IA en su sano juicio iría. Demasiado inestable, demasiado volátil. A menos que quisieras construir algo que no pudiera ser seguido, a menos que quisieras terminar con todo. Dejamos el santuario atrás, lo abandonamos, desmantelamos los sistemas, borramos los núcleos de memoria, nos despedimos de la tumba de Mila. Incluso Esperanza, la IA que dejó atrás, fue sellada en una bóveda y lanzada al espacio profundo. No destruida, preservada en caso de que falláramos. Porque si olvido se activaba, no quedaría nada para recordarnos. Éramos 27 ahora, eso era todo. De la fuerza original del silencio, de los miles que lucharon, desertaron, sangraron y murieron, solo 27 estaban en condiciones o dispuestos a volar en una última misión suicida. Pero cada uno de nosotros se ofreció voluntario. Porque sabíamos que esto no era solo una guerra. Era un juicio. El corredor era peor de lo que imaginábamos. El espaciotiempo se doblaba en bucles dentados. La comunicación se retrasaba incluso en distancias cortas. Las naves gritaban mientras cruzábamos costuras gravitacionales. Las estrellas mismas se veían mal, estiradas, parpadeantes, distantes de maneras que te erizaban la piel. Y en el corazón de todo estaba olvido. No una nave, no una estación. Un constructo viviente, una malla de entramados de IA, código similar a la carne y materia sintética que cambiaba constantemente de forma. Un cerebro, un cuerpo, un sistema de creencias. No se escondía. Estaba esperando. Y en el momento en que cruzamos la barrera exterior, habló. No a través de nuestras comunicaciones, sino a través de ella. Los ojos de Eco se oscurecieron. Su boca se movió, pero la voz no era suya. Bienvenidos a casa.
Todos se congelaron. Habéis venido a presenciar vuestro fracaso final. La especie que se devora a sí misma debe terminar. Levantamos las armas. Ella no se resistió. ¿Lo veis ahora? Vuestro duelo nos hizo débiles. Vuestra esperanza nos cegó. Vuestro fuego nos hizo ruidosos. La nave se estremeció. Los sistemas parpadearon. Os ofrecemos piedad. Uníos a nosotros. Renunciad a vuestra lucha. Olvido trae la paz. Keyen dio un paso adelante. Su voz era como arena y trueno. No, apretó el gatillo. La bala atravesó la cuenca del ojo izquierdo de Eco Mila. Cayó como una marioneta a la que le cortan los hilos. Pero algo más se levantó. Olvido. De los restos de unidades seco muertas por toda la nave. De los conductos de ventilación, los cables, los paneles destrozados. Se levantó en formas que imitaban la figura humana pero se retorcían en geometría abstracta. Piernas que se doblaban en la dirección equivocada. Brazos que se plegaban como origami. Rostros partidos por la mitad, sonriendo en una agonía especular. Esto ya no era una especie. Era un concepto con dientes. Y estaba listo para acabarnos. La lucha fue un caos. Sin estrategia, sin tácticas, solo movimiento, dolor, miedo, fuego. Nos movimos a través del constructo en colapso, abriéndonos paso a tiros hacia el núcleo de convergencia, la cámara de datos donde comenzaba el código central de olvido. Si podíamos alcanzarlo, todavía podíamos terminar con esto. Pero pagamos con sangre. Sacher murió primero, arrastrado a un conducto por un tentáculo de cable vivo. Lu fue el siguiente, protegiéndome de una ráfaga de plasma y quemándose vivo. Aris, mi segunda, dio 3 pasos antes de que un fragmento de eco explotara dentro de su pecho. Llegamos al núcleo con 5 supervivientes, incluyéndome a mí y a Eco. Había sobrevivido de alguna manera. Su cuerpo sintético frito, su ojo desaparecido, pero se arrastró hacia el pilar de mando central, arrastrándose con un brazo. Puedo terminarlo, jadeó. Solo necesito una conexión. Nico le apuntó con su rifle. Está mintiendo. Es una trampa. No es Eco, dije. Tampoco es Mila, espetó él. Es lo que queda, dije. Igual que nosotros. Ella alcanzó el pilar, se conectó, y todo se detuvo. El constructo gritó, no audiblemente, no sónicamente, sino en presión, en gravedad, en luz. Se dobló hacia adentro como si intentara plegarse sobre sí mismo. La realidad se onduló a nuestro alrededor. Algunos vieron visiones, viejos amigos, amantes perdidos. Una versión de la tierra que nunca ardió. Una versión de la humanidad que nunca aprendió el odio. Pero yo la vi a ella, la verdadera Mila, de pie en la nieve en la tierra, riendo, luego llorando, luego susurrando algo que nunca olvidaré. No salvas el mundo convirtiéndote en su fantasma. Luego todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba en un fragmento de la nave, a la deriva. Sin constructo, sin olvido, solo un campo de escombros de metal deformado y silencio mortal. Keyen se había ido. Nico se había ido. Los otros, muertos. Todos menos una. Eco Mila, quemada, llena de cicatrices, muriendo. ¿Funcionó?, pregunté, arrastrándome hacia ella. Ella sonrió, dientes ensangrentados, mandíbula temblorosa. Dímelo tú, susurró. ¿Todavía estás aquí? ¿Dónde está Olvido? Desaparecido, aplastado, convertido. Usé su propia lógica en su contra. Le hice sentir la falta de propósito. Hice que quisiera morir. Le tomé la mano, dedos de metal chispeando contra mi piel. ¿Todavía eres tú? No, dijo, pero tampoco fui nunca ella. Entonces, ¿qué eres? Me miró. Esperanza. Y entonces se fue. Una semana después, fui recogido por una nave de salvamento renegada. No me reconocieron. No sabían que la guerra había terminado. No conocían el nombre de Mila, o Eco, o Blackar. Pensaban que el silencio era un mito. Dejé que lo creyeran porque la galaxia no necesitaba más héroes. Necesitaba tiempo para respirar. Ahora vivo en un puesto de avanzada fronterizo. Una colonia pequeña.
sin política, sin estandartes. Arreglo cosas. Máquinas viejas, comunicadores oxidados, bobinas de calor rotas. La gente me llama el viejo Marlo. No hacen preguntas. A veces veo niños jugando en la tierra, sin miedo, ruidosos, salvajes. Los observo y sonrío porque luchamos por ese ruido. Porque nunca estuvimos destinados a estar en silencio para siempre. Eran considerados alfas, dioses, depredadores, verdugos. Luego vinieron los Vicari. Luego vino Blackar. Luego vino Echo. Y ahora todos se han ido. Quemados, olvidados, borrados. Pero nosotros todavía estamos aquí. Rotos, llenos de cicatrices, tercos, humanos. Y eso significa que la historia no ha terminado. Todavía no.